Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 10 de abril. La palabra que vamos a compartir con ustedes en esta octava de Pascua se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús le dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús se aparece primero a María Magdalena. Ella fue a anunciarlo a los demás. Para venir al mundo, Dios quiere depender del seno de una joven de 15 o 16 años llamada María, la de Nazaret. Para ser reconocido como vivo en medio de nosotros, quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de 7 demonios. Ella también, llamada María, la de Magdala. Por esto, era llamada Magdalena. Pero los demás no le creen. Marco dice que Jesús aparece primero a Magdalena. En la lista de las apariciones transmitida en la primera carta a los Corintios, no constan las apariciones de Jesús a las mujeres. Los primeros cristianos tuvieron dificultad en creer el testimonio de las mujeres. Es una lástima. Si muchos detalles de Marcos se refieren a una aparición de Jesús a 2 discípulos que iban de camino por los campos, se trata probablemente de un resumen de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, narrada en el Evangelio de San Lucas. Marco insiste en decir que tampoco creyeron en esto. Finalmente Jesús se aparece a los 11 discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. De nuevo, el evangelista San Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. En segundo lugar, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Y en tercer lugar, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es ingenuo y acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieron mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección. Jesús nos da una misión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Jesús le confiere la misión de anunciar esta buena noticia a toda la creación, en un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María. Un 10 de abril, pero del 2017, se nos dice: queridos hijos, contemplen el pasaje del Santo Evangelio, donde una mujer ungió los pies de mi hijo con aceite y, humillándose totalmente ante Jesús, secó con sus cabellos los pies de mi hijo pequeño. Les invito a que imiten a esta mujer, que arrepentida de sus pecados y humillándose ante Jesús le pidió perdón. Pequeños,
Permitan que Jesús entre a las casas de sus corazones y con su arrepentimiento de sus pecados y de la falta del amor en sus vidas, derramen sus lágrimas de arrepentimiento como aceite y con sus buenas obras y testimonio sequen las lágrimas que han causado a Jesús. Humíllense como esta mujer del Evangelio y pidan a Jesús un verdadero amor que los haga olvidarse de sus egoísmos para vivir con Jesús y agradar solamente a mi Hijo. Les invito a que sus corazones se abran y se humillen, postrándose en adoración a mi Hijo. Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que el Señor les siga colmando de bendiciones y sigan pasando un feliz día.